Hola, quiero comentar el Evangelio de hoy de la multiplicación de los panes desde el punto de vista de esa frase que dijo Jesús después de la confesión de Santo Tomás, cuando dijo Señor mío y Dios mío, tras ver sus llagas, resucitado, y Jesús le contestó: tú crees porque ves, dichosos los que crean sin ver. Lo que probablemente muchos hacemos, que es echar de menos poder ver a Jesús resucitado, poder ver sus milagros. Sin embargo, él rechaza ese punto de vista y dice que tenemos más suerte, que somos más dichosos los que vamos a creer sin verlos. Y hoy tenemos un ejemplo. Cuando el Señor dice dichosos, realmente dice dichosos y no dice desgraciados esos pobrecillos que tendrán que creer sin ver. No, está diciendo dichosos, felices. Qué suerte tienen los que van a creer sin verme físicamente como hombre. Pues bien, hoy tenemos, pienso, un ejemplo con la multiplicación de los panes. Para los que la vieron, la multiplicación de los panes fue un milagro evidente y por tanto una prueba evidente de la divinidad de Cristo. Nosotros, en cambio, podemos decir, qué difícil es creerse esto, ¿no? Que de repente se multiplicaran los panes. Jesús, evidentemente, muestra su divinidad. Bueno, el porqué está claro. El porqué es porque le dio lástima esa multitud. Pues bien, vamos a trasladarnos al día de hoy. Dios, en mi opinión, hace hoy milagros más grandes y por tanto tenemos más suerte nosotros que aquellos que vieron esos panes multiplicados, porque a fin de cuentas esa gente no se dio cuenta del cómo, en realidad, y a duras penas del por qué. Quizá no eran muy conscientes de su propia miseria, que daban pena a Jesús, que Jesús salió de ese descanso en el que se había recluido a la muerte de Juan Bautista. A lo mejor era no tanto esconderse, pero por lo menos retirarse, no armar mucho ruido y dedicarse también a la oración, etc. Bueno, pues sin embargo él salió de ese refugio, salió de ese retiro, porque le daba pena a tanta gente, ver a tanta gente con sus miserias. ¿Quién tuvo más suerte? ¿Esa gente de la que se compadeció Cristo o nosotros? Pues yo creo que nosotros. Primero, porque nuestra miseria es mayor, es decir, esa gente era la primera ocasión que tenía de conocer a Cristo. Por lo tanto, aquella salida de Cristo de su refugio, de su soledad, acompañada lógicamente por ser la Santísima Trinidad, es un símbolo de la propia salida de Dios, que se hace hombre, de la propia encarnación. Dios se compadece de los hombres que ha creado y se hace hombre. Bien, pues es mayor milagro que Dios no se haya cansado de nosotros. Si es un milagro que Dios no se cansara de los pecados de los hombres y se hiciera hombre, aún más milagro es que 2000 años después se siga compadeciendo y siga saliendo de su retiro y viniendo a visitarnos. ¿Dónde? En la Eucaristía, donde reparte el pan. Sigue multiplicando el pan, pero más milagro, porque si entonces simplemente multiplicó un pan, multiplicó por así decirlo, porque no sabemos cómo lo hizo realmente, ¿no? Puede pensarse que creó de la nada esos panes, puede pensarse que trajo en un suspiro la harina y los fabricó en un suspiro, pero a fin de cuentas eran panes normales. Era algo que podría haber hecho cualquier panadero con la suficiente infraestructura. Es decir, si ponemos a David Copperfield a planear un truco de magia, pues el tipo seguro que organiza un montón de hornos cerca de donde está, para que puedan, oye, 5.000 panes, pues, o 10.000 o 20.000 panes, pues son 20.000 o son los que sean, pero al fin y al cabo eso se hace en las grandes ciudades todos los días. Por lo tanto, no hubiera sido imposible organizar esa infraestructura, oye, y luego discretamente con unas cintas transportadoras, es decir, aunque eso sabemos que es un milagro, sabemos que eso lo hizo Dios y que muestra su omnipotencia, al fin y al cabo es un milagro que no excede, en cierto sentido, claro, claro, en el cómo se hizo sí, pero en el poder hacerlo, pues también hubiéramos podido hacerlo hoy día, con una buena infraestructura, unos buenos tunelillos para traer los panes y esconderlos, y luego todo bien cubierto con un césped artificial falso, que luego ¡pum!, lo levantas y salen ahí ¡guau!, los cestos llenos de pan. Es decir, no deja de ser pan normal, pan corriente, pero nosotros vemos un milagro mayor, porque lo que vemos es a Cristo mismo convertirse en pan, es que ese pan lo convierte en su cuerpo y en su sangre y lo multiplica, por tanto, de una manera mucho más milagrosa que aquella. Por lo tanto, dicho a nosotros que vemos un milagro mucho mayor. Pero también podríamos decir, bueno, ya, eso sí te lo crees, claro, pero nosotros tenemos más motivos para creer. Lo mismo que Tomás solo tuvo las llagas de Cristo, nosotros hemos tenido como motivos de creer la historia de la Iglesia, las llagas de todos los hombres que después han seguido la huella de Cristo, de todos los mártires, de todos los santos. Entonces, de alguna manera, nosotros también podemos decir que
tenemos más suerte que esos que vieron multiplicarse el pan, porque nosotros hemos visto multiplicarse a lo largo de la historia los milagros, la vida de Cristo en la historia de la Iglesia. Claro que el diablo trata de ocultar esos milagros y que no los veamos, pero si no somos tontos y los vemos, tendremos la dicha y la suerte de creer con mucho más motivos que esa gente que vio multiplicarse el pan. Y digo yo, por último, ¿qué lección podemos sacar de ahí? Bueno, primero eso, dadles vosotros de comer. Nosotros siempre tendremos, la Iglesia siempre tendrá los recursos suficientes para dar a todas las almas lo que necesitan. Lección, ¿qué pasó al final? Que Cristo recogió los cestos con lo que sobró, que la gente se hartó y aún sobró. Bueno, pues nosotros podemos desear que ojalá que la gracia de Dios, que llega a través de la Iglesia, llegue a hartar a todos, llegue hasta que todos nos podamos poner hasta las botas, nos atiborremos de un pan que no sacia, de un pan que sacia, pero que sacia sin astragar, sin amodorrar, sin volver pesado el cuerpo, es decir, que sacia sin hacer que los sentidos dominen al ser humano, al espíritu, sacia, pero ante todo al espíritu. Bueno, pues nosotros podemos pedir a Dios que nos saciemos de ese pan, que acabemos saciados y que no se pierda nada, que también se recoja todo. Incluso podríamos pedir que no sobre nada, en el sentido de que todo el mundo se llene de la gracia que Dios tiene preparada para él. En ese sentido pienso que este milagro y esta enseñanza que lleva nos debe hacernos acordar de la Virgen, que es llena de gracia. La Virgen se llenó hasta los topes de gracia, no puso ningún impedimento a la gracia. No se trata de que quepa más o menos, sino de que estemos llenos, de que no pongamos impedimentos. Por lo tanto, sí podemos desear que la gracia pueda llenar a todos los hombres hasta el tope de lo que puedan dar, que no se desparrame nada, que no se desperdicie nada. Cuando digo que no sobre, es sobre todo que no se pierda, que lo que más duele a Dios es que ese amor que Él tiene preparado para las criaturas no sea correspondido, que sea desperdiciado. A este respecto me acuerdo, a fines de los años 70 del siglo pasado, estando en Francia, había una campaña de ahorro de combustible que se llamaba Chassons le gaspille, que hacemos el desperdicio, el litro un gaspille era un litro de combustible desperdiciado, gaspillé, ¿no? Pues nosotros podemos decir que hacemos el desperdicio, el despilfarro, el desparrame, vamos a decir, un despa es un litro de gracia desparramada, pues que hacemos el despa, evitemos el desparrame, evitemos el despilfarro, evitemos que se pierda la gracia. Eso es lo que pienso que podemos aprender, sobre todo viéndolo desde ese punto de vista. Dichosos los que creemos sin ver, que tenemos más suerte porque es mayor la gracia de ahora que la gracia de entonces. No solamente porque es el cuerpo de Cristo, sino porque, digamos, Dios no se cansa de venir a nuestro encuentro, no se cansa de salir de ese descanso, que podríamos decir, de ese reposo, de ese retiro, y sin embargo, a pesar de que los hombres le somos infieles, sigue despertándose, sigue saliendo de ese encierro porque le damos pena. No sé qué opinan ustedes, ojalá me dejen sus comentarios, pero yo pienso que es mayor la gracia que recibimos hoy porque es mayor la generosidad de un Dios que después de 2000 años sigue sin cansarse de los despilfarros, de los desparrames, de los despas, de los déspotas que somos los hombres, que malgastamos, despilfarramos, rechazamos su amor y lo hacemos que se pierda. Pienso yo que tenemos que dar gracias a Dios por su inmensa paciencia, por su infinita misericordia. Es mayor la suerte nuestra que la de aquellos, porque después de 2000 años se han acumulado todavía más infidelidades y Dios tendría más motivos para decir: ya me he cansado, basta, ya no vuelvo a multiplicar el pan por esta gente. Y sin embargo, una y otra vez vuelve y sigue multiplicando por nosotros el pan. Por eso pienso que un buen propósito cuando vayamos a misa hoy y en general todos los domingos es decir: ojalá que hoy consiga yo que haya menos despa, que se desparrame menos, que se despilfarre menos, ojalá que consiga yo llenarme más de gracia, ojalá que se llene más gente de gracia, ojalá que no sobre, ojalá que esa gracia realmente sea eficaz, que por fin Dios consiga llenar los corazones de los hombres, de mucho más hombres, de todos los hombres a los que desea salvar a todos, ¿no? Por tanto, ánimo, creamos y pidamos que no sobre, que no se desperdicie, que hacemos el despa. Gracias y hasta pronto.